un pequeño preámbulo de lo que es y cómo surgió esta norma. Podemos definirla que el presidente Duque firmó y sancionó esta ley 2088 del 2021, la cual regula todo lo concerniente al trabajo en casa y el desarrollo de actividades laborales en un sitio diferente al que normalmente se realizan, en este caso en el domicilio o en la casa del trabajador. De esta forma, el país ya cuenta con elementos jurídicos para proteger el empleo en marcos de situaciones ocasionales como la de la pandemia del COVID-19. Esta norma nace en la vida jurídica con el fin y el propósito importante de salvaguardar la integridad de todos los trabajadores colombianos, ya tanto sea del sector público o del sector privado, salvaguardar su salud, su integridad física, su integridad emocional y también salvaguardar la prestación del servicio, ¿no? El gobierno nacional a través de esta norma regula y expresa elementos muy importantes que están taxativamente enumerados en el objeto y campo de aplicación de esta norma. Esta ley tiene por objeto la habilitación del trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, especiales y transitorias y excepcionales, sin que conlleva modificación o variación en las condiciones pactadas al inicio de la relación laboral. Eso es lo que dice taxativamente el artículo 1 de esta norma. Tiene una excepción. Esta norma no es aplicable al régimen especial o legal de orden constitucional en atención al ejercicio de sus funciones, siempre y cuando éstas sean incompatibles con el trabajo en casa. Ya vamos a ver más adelante en la parte pública si la naturaleza del trabajo y la naturaleza de esas funciones de ese trabajador son incompatibles con esta modalidad. No se puede aplicar, lastimosamente no se puede aplicar, pero siempre el Estado va a propender por proteger su asociado, por proteger su trabajador, por proteger todas las garantías que se derivan de ser un trabajador, junto con sus prestaciones, emolumentos, todas sus garantías deben ser respetadas y deben ser totalmente limitadas y delimitadas con esta norma, que no deben ser incompatibles, porque esta norma solamente es una ley auxiliar que ayuda a desarrollar una actividad laboral en otro sitio que no es el que normalmente se desarrolla, por lo que esta norma va a estar siempre soportada por el uso de las TICs y las tecnologías de la comunicación y las nuevas tecnologías, que es algo que ha llegado para quedarse en todo el mundo, a nivel mundial, ¿no? Entonces, taxativamente eso nos dice el artículo 1. Vamos a dilucidarlo un poco. Yo aquí tengo unos puntos claves para ser más breve en mi intervención. Artículo 1, objeto y campo de aplicación. Entonces, se habilita el trabajo en casa para situaciones ocasionales, excepcionales y especiales. Régimen y relación laboral legal. Toda la relación laboral legal sigue siendo vinculante. Todas sus acreencias, emolumentos, prestaciones, el trabajador nunca va a ser desmejorado de las condiciones iniciales con las que pactó y con las que hizo su contrato laboral. No hay variaciones y condiciones laborales, perfecto. Para regímenes especiales no será aplicable cuando la naturaleza del trabajo y las funciones lo impidan y estas sean incompatibles. Ya sabemos que para el régimen público, si las funciones inherentes a esa naturaleza de ese trabajo impiden totalmente, es incompatible totalmente con esta modalidad de prestación de servicio. Definición. La habilitación de servicio del servidor público trabajador del sector privado para ejecutar sus funciones laborales y obligaciones de forma transitoria fuera del sitio normalmente en el que la realiza, sin modificar la naturaleza del contrato, reglamentos respectivos y mucho menos desmejora las condiciones del contrato. Cuando se presenten situaciones ocasionales que impidan que el trabajador realice sus actividades laborales en el sitio que normalmente es establecido, sino que se puede iniciar a privilegiar el uso y la implementación de las TICs para mejorar la eficacia en todo tipo de contratos, pues la tecnología hoy es el futuro. Se quiere empezar a implementar el uso de las nuevas tecnologías y las TICs para apoyar esta dinámica, y esta relación contractual que tienen el empleador y el trabajador,
para que se amenice, para que sea más ameno y se atenúen en caso de que se presenten estas situaciones desafortunadamente críticas o crisis o situaciones ocasionales, para que el trabajador amenice y agilice su trabajo y no tenga que verse interrumpido por factores totalmente externos, sino que el trabajador pueda cumplir y pueda tener a disposición todo este tipo de plataformas de telecomunicación, plataformas, softwares y materiales, para que su trabajo no se vea afectado por calamidades o imprevistos o situaciones que se salen a veces del contexto de lo común. El trabajo en casa no se limita al que pueda ser utilizado por las nuevas tecnologías de comunicación o medios análogos. Se entiende por trabajo en casa a todo tipo de labor o trabajo que se pueda desarrollar sin que esté presente la figura del empleador. Listo. Puntos clave de este artículo 2, que es el de la definición. Entonces, habilitación del trabajo en casa del servidor público y sector privado, desempeño transitorio, funciones y actividades laborales, se presta el servicio fuera del lugar y del trabajo habitual y sin modificación contractual ni variación de ningún tipo en la naturaleza del contrato, prerrogativas, cláusulas, garantías, nada. Y se prevalece el uso de las comunicaciones y las TICs como las nuevas tecnologías para prestar este servicio de la mejor manera. Aplica para cualquier tipo de habilitación del ejercicio de trabajo en casa en las funciones y servicios públicos. Es muy importante este artículo porque pues vamos a hablar un poco de lo que son los principios de la función administrativa que ya hemos visto con el doctor. Entonces, el artículo nos dice que para el cumplimiento de las funciones públicas en la habilitación del trabajo en casa se deberá garantizar la satisfacción y el pleno cumplimiento de los principios de la función administrativa. Se deben garantizar el pleno cumplimiento de los principios de la función administrativa. Aquí hay algunos aplicables importantes, que es de la igualdad, trato igual a todas las personas, no tratos denigrantes ni discriminatorios ni tratos preferenciales con nadie, moralidad, toda conducta y toda actuación de todo operador jurídico, operador administrativo, operador judicial, operador público debe ser de manera recta, actuar con rectitud, honestidad y transparencia. Seguridad jurídica, brindar esa seguridad jurídica tanto para la persona que presta el servicio como para la persona que recibe la prestación del mismo. Celeridad, darle agilidad, darle velocidad a los procesos, a los trámites y a toda la parte protocolaria para que en el uso de esta norma de la ley 2088 del 2021 se logren cumplir, se logren afianzar más estos principios, ya que vemos que con la presencialidad, digamos que la prestación de servicio en la parte pública es muy paupérrima, muy constante, muy colapsada. Entonces, la idea de esta norma, de la aplicación y la regulación del trabajo en casa, es que de alguna u otra forma se empiecen a dinamizar todas las actividades dentro del aparato público y fuera del aparato público. Imparcialidad, toda conducta debe estar acaecida de imparcialidad y objetividad, no sé, de neutralidad, eso quiere decir este principio, entre otros principios. Se salvaguardan las prerrogativas laborales y sociales de los trabajadores, respeto por los principios que destacan un Estado social de derecho. Ya sabemos que nosotros somos un Estado social de derecho. Como fines esenciales del Estado está propender por el bienestar general sobre el particular y delimitar, muy importante, ese concepto de Estado social de derecho, porque nosotros venimos de un Estado de derecho que nos lo daba una constitución del 86, que era una constitución totalmente moralista, decorativa, anunciativa, religiosa.
Ahora pasamos a un Estado social de derecho donde tenemos una constitución totalmente vinculante, con fuerza vinculante, con nuevos mecanismos de participación y acceso a la justicia, un Estado social de derecho, ¿no? En donde se proponen metas claras y derroteros a seguir por parte del gobierno que deben resaltar ese Estado social de derecho. Somos un Estado garantista, somos un Estado social de derecho, garantista, y toda esa fuerza vinculante, la Carta Política de los Derechos Humanos, de los derechos fundamentales, toda esta fuerza vinculante acompaña la recta aplicación de esta norma. Esta norma se debe aplicar siguiendo derroteros constitucionales, jurisprudenciales y normativos de la ley vigente. Otro punto importante es la protección de los derechos fundamentales y la Constitución aplicables para el trabajo en casa. Entonces, la habilitación del trabajo en casa se regirá por los principios generales de las relaciones laborales estipuladas en la Carta Política y en la ley vigente. Ya lo vengo explicando con anterioridad. Y hay dos criterios muy importantes a destacar en este artículo: el de la coordinación y el de la desconexión laboral. Deberá existir armonía entre las funciones, servicios y actividades entre el trabajador y empleador. Coordinación, debe existir armonía, esa relación de reciprocidad contractual que hay entre empleador y trabajador debe estar acariciada de armonía, de un sistema muy práctico y compatible de obligaciones y deberes, una armonía en esa relación. Por la parte de la desconexión laboral, que es otro punto, se entenderá por la garantía y derecho que tiene todo trabajador y servidor público de disfrutar sus días de descanso, permisos, vacaciones, licencias, feriados, con el fin de conciliar su vida personal y familiar. Muy importante, como su mismo nombre lo indica, garantías innatas al contrato laboral. Todo trabajador tiene derecho a su descanso, a sus licencias, a sus días feriados, a todo este tipo de prebendas naturales de todo contrato laboral, por lo que esta relación entre vida y trabajo debe ser siempre un balance perfecto, por lo que aquí en el artículo podemos ver que con el fin de conciliar su vida personal y familiar, la parte íntegra del trabajador, entre el balance entre la vida y el trabajo, debe ser bien alineada. Por parte del empleador, se abstendrá de formular órdenes y requerimientos del trabajador por fuera de la jornada laboral. Muy importante, el empleador debe saber que su trabajador tiene derecho a disfrutar de su esfera íntima y su esfera personal, y se abstendrá de generar actividades y requerimientos fuera de su jornada laboral. Puntos claves de este artículo. Entonces tenemos criterios a tener en cuenta: coordinación y desconexión laboral. ¿Coordinación en qué? Funciones, servicios, actividades, armonía, complementariedad para alcanzar objetivos formulados. Todo esto destaca esa relación recíproca entre empleador y trabajador. Criterios de la desconexión laboral, que es el descanso, permisos, vacaciones, feriados y licencias. Balance entre vida y trabajo. Luego yo le puse ahí balance entre vida y trabajo. Logro objetivos propuestos, trabajo en armonía y trabajo en equipo. Y ya lo dije anteriormente, por parte del empleador se abstendrá de formular órdenes y requerimientos. Artículo 5, que es uno de los elementos de la relación laboral en el trabajo en casa. La habilitación del trabajo en casa implica que el elemento de la subordinación sigue en firme. Ya sabemos que los elementos del contrato laboral son remuneración, prestación personal del servicio y subordinación. Los elementos siguen totalmente intactos. Ahora, la prestación del servicio personal, pues ya no va a ser personal. Pues si uno se adhiere a esta norma y se ciñe, pues no va a ser personal, pero todos sus elementos naturales de un contrato de trabajo siguen siendo aplicables contractualmente y laboralmente, porque todas estas relaciones laborales así se surtan por medio de esta norma, que el trabajo en casa, pues para la parte pública sus regímenes especiales y leyes especiales van a seguir teniendo fuerza vinculante, y para la parte privada y particular el código sustantivo del trabajo sigue siendo totalmente aplicable.
La facultad subordinante y la potestad de supervisión de las labores del trabajador permanecerán en todas las obligaciones, deberes y derechos derivados de la prestación personal de servicio. Derechos y deberes derivados de la prestación personal de servicio siguen firmes, siguen teniendo ese carácter vinculante, y la facultad subordinante y de supervisión del empleador debe seguir. Y yo diría que aparte de la supervisión aún más, porque no es lo mismo que un empleador te supervise en la misma oficina que, por ejemplo, tú estás en tu casa y tu empleador te está supervisando desde un medio tecnológico. O sea que debe haber más responsabilidad en la actuación de tanto el empleador como el trabajador para lograr esa armonía que se pretende y lograr esos objetivos a corto, mediano y largo plazo que se pretenden también lograr. El empleador determinará los instrumentos de frecuencia de evaluación de desempeño, cumplimiento de metas, así como el mecanismo del reporte y la evaluación. El empleador sigue con sus mecanismos de evaluación, de medición de desempeño, informes, instrumentos, modelos, todo sigue en pie. La evaluación del empleador, esa evaluación que el empleador le hace a su trabajador de desempeño y de calidad de trabajo sigue totalmente, no cambia. Vamos a seguimiento de actividades laborales de servidor público como el trabajador privado obedecen a que deben ser concertados con antelación, criterios previamente concertados, perfecto. Durante el tiempo que dure el trabajo en casa es vigente el código sustantivo del trabajo, como les acabé de decir, la constitución, muy importante, los regímenes especiales para los servidores públicos referente al horario de jornada laboral, todo lo brindará y lo concertará previamente con el Estado. Por ahí dicen que no hay mejor empleador que el Estado, entonces todo esto será concertado previamente. Puntos importantes de este artículo. Entonces tenemos como punto importante de este artículo: habilitación del trabajo en casa con evaluación de desempeño, instrumentos, frecuencia y modelos de desempeño y evaluación por parte del empleador a su trabajador. Metas a corto, mediano y largo plazo, mecanismos, reporte y resultados. Y la parte de los servidores públicos, pues dice pendiente porque pues es una relación de un régimen totalmente diferente y especial, pero siempre debemos resaltar que el Estado siempre va a garantizar la protección de los derechos fundamentales de sus trabajadores, de sus servidores. Entonces el Estado siempre va a estar regulando a sobremanera todo este tipo de ocasiones, todo este tipo de situaciones ocasionales o excepcionales, para que tanto el trabajador como el que presta el servicio, y tanto para la persona que recibe el servicio, estén seguras y tengan un entorno viable para el desarrollo de estas labores y la prestación de todos estos tipos de servicios. La habilitación del trabajo en casa obedece a criterios previamente concertados, objetivos de actividad entre el trabajador y empleador. Ya sabemos que esa relación debe ser totalmente sistemática. Voy a hablar del artículo 6, que es la jornada laboral, que dice: durante el tiempo que dure el trabajo en casa se mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en los reglamentos aplicables a los servidores públicos relativos al horario de la jornada laboral. No cambien nada. Estarán excluidos del cumplimiento de estas disposiciones de la remuneración del trabajo suplementario los trabajadores de dirección, confianza y manejo, así como los niveles directivos de acceso en el sector público. Ya sabemos que en la parte pública no todas la naturaleza de todos los trabajos son compatibles con el desarrollo de esta norma de la ley 2088 del 2021, que el trabajo en casa. Hay muchos trabajos que son incompatibles, por lo que se imposibilita la aplicación de esta norma. Ahora, que no se aplique esta norma no quiere decir que los trabajadores que se les imposibilite la aplicación y el trabajo en casa vayan a estar arriesgados. No, el Estado no va a permitir y no va a permitir tener desmejoras en la calidad de sus trabajadores, en las condiciones contractuales, también en la parte de protocolo, en la parte de salud y toda la parte de requerimientos y prevención y protección. El Estado siempre va a ser garante de esto. Como buen empleador, ¿no? Como buen empleador. Puntos importantes en este artículo, ya para terminar y para darle paso a mis compañeros. Puntos claves de este artículo: trabajo en casa sigue siendo vinculante el Código Sustantivo de Trabajo.
las normas de ahí dispuestas taxativamente y el reglamento de los servidores públicos con horario o jornada laboral siguen teniendo fuerza vinculante. Se excluyen del cumplimiento de estas disposiciones la remuneración del trabajo suplementario, los cargos de dirección, confianza y manejo, así como los niveles. Listo, eso ya lo mencioné anteriormente. Ya sabemos que esa compatibilidad debe existir con la naturaleza del trabajo. Si en la parte del sector público hay un cargo, una función a desempeñar que se imposibilita la aplicación del trabajo en casa, pues no se puede, no se puede aplicar, pero eso no quiere decir que el Estado no vaya a propender por todas las calidades y todos los protocolos para que ese servicio se preste con idoneidad. Entonces, ya habiendo expuesto esto, pues le doy paso a mis compañeros para que sigan con los siguientes artículos de esta ley 2080. En la ley 2088 del 2021, en el artículo 7 tenemos los términos para la habilitación de trabajo en casa. Originada por circunstancias excepcionales, ocasionales y especiales, se podrá extender hasta por 3 meses prorrogables o en un término igual por una única vez. Si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo, se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones. En todo caso, el empleador o nominador tiene la facultad unilateral de terminar la habilitación de trabajo en casa siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación. Podemos encontrar que los elementos de trabajo en el artículo 8 para el desarrollo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas siempre que medie un acuerdo con el respectivo empleador o entidad pública. Si no se llega a un acuerdo con los elementos de trabajo a utilizar, el empleador suministrará los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto. El empleador definirá los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos, así como la custodia y reserva de la información que de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. En todo caso, el empleador es el primer responsable en suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, el cumplimiento de funciones y prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa. Podemos encontrar que en el artículo 9 está el procedimiento y la implementación para esto. Previo a la implementación de trabajo en casa, toda empresa y entidad pública o privada deberá contar con un procedimiento tendiente a proteger el derecho. Los procedimientos buscan garantizar, a través de las capacitaciones de usos adecuados de las tecnologías de la información y la comunicación, también denominadas TIC, o cualquier otro tipo de elemento utilizado que pueda generar alguna limitación para la implementación de trabajo en casa. Para dar inicio a esta habilitación, el empleador deberá notificar por escrito a sus trabajadores acerca del inicio de trabajo en casa y dicha comunicación se indicará el periodo de tiempo que el trabajador estará laborando bajo esta habilitación. Podemos encontrar que los derechos salariales y prestacionales, en el artículo 10, dice que durante el tiempo que el servidor público o el trabajador de sector privado preste sus servicios y desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral. Los servidores públicos y trabajadores del sector privado que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensual vigente y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de normas relacionadas con dichos aportes, durante el tiempo que preste sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. Para los servidores públicos y el auxilio de conectividad se reconocerá en los términos y condiciones establecidas para el auxilio de transporte. Y para los trabajadores del sector privado, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como un auxilio de conectividad digital
y tendrá los mismos efectos del auxilio de transporte. Ahora vamos a tocar un tema muy importante a los cuales muchos empleadores y trabajadores nos genera duda, lo cual está establecido en el artículo 11 de la Ley 2088 del 2021 que regula el trabajo en casa y es la seguridad, las garantías laborales y el derecho de asociación sindical. Todas las personas que entran a regir sus labores o funciones dentro de su domicilio personal van envueltas con todos los derechos que se pactaron desde el inicio de la relación laboral. Esto quiere decir que continúan disfrutando con todas sus garantías y derechos, no se les puede vulnerar lo que es la jornada laboral. Si de pronto se llegan a pactar horas extras con el empleador, la jornada nocturna, los dominicales, los festivos, los descansos y los derechos de asociación para las personas que son trabajadores del sector privado. Todos ellos continúan envueltos con estos derechos y garantías que no pueden ser violados porque están regulados dentro de la normatividad en el artículo 11. Y ellos también continúan amparados de acciones de prevención y promoción, así como las prestaciones económicas y las asistenciales. Deben de seguir implementando y amparando las acciones tanto como de promoción y prevención por parte de la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, los cuales se encuentra afiliado el empleador. Estas se deben de actualizar con todos los datos de cada trabajador en su domicilio cuando hagan el cambio de trabajo. Deberán de actualizar todos los datos del domicilio personal de la persona en la cual vaya a hacer el cambio de trabajo en casa. También deberán de promover todos los programas para la estabilidad de la condición de salud, tanto física como mental, así como la seguridad del trabajo dentro del empleador. Deberá de formar y capacitar a cada uno de sus trabajadores en el desarrollo de las comunicaciones digitales y de cada uno de los programas en los cuales pueda atender al ciudadano o a la persona que necesite de sus servicios. Esto promoviendo canales digitales directos para que los ciudadanos puedan acceder a la información o a los recursos los cuales ellos necesitan. En materia de empleador y trabajador, las personas se deben de capacitar para poder prestar un servicio óptimo que ayude a la comunidad con todos los requerimientos que ellos necesitan. La implementación de trabajo en casa no requiere como tal una modificación al reglamento interno de trabajo ni tampoco al manual de funciones, pero hay excepciones en las cuales sí puede haber una modificación a estos dos. Pero hay que tener en cuenta de que no se pueden cambiar las condiciones laborales pactadas desde el principio de la relación laboral. Los canales de comunicación. Los servidores públicos deberán, como lo había mencionado anteriormente, capacitarse para dar un desarrollo óptimo a las comunicaciones digitales prestadas para el servicio de la comunidad, pero deben de informar ellos en sus distintos canales digitales, ya sean redes sociales, páginas web oficiales, donde se debe de comunicar o donde deben de hacer sus peticiones la comunidad para que se preste un servicio óptimo y se dé un desarrollo a cada una de las necesidades que tenga el ciudadano, dependiendo de sus preguntas, de sus dudas o de las solicitudes que éste deba de erradicar. En todo caso, la habilitación del trabajo en casa y toda la transición que éste requiera para un servicio óptimo no generará retrasos en las inquietudes y solicitudes que tenga que hacer la comunidad. Se debe de prestar y desarrollar el servicio óptimo para cada una de las necesidades que como ciudadanos requeramos ante la administración pública para resolver cualquier solicitud o reclamo. El Ministerio de Trabajo regulará la vigilancia y el control de la presente ley en el desarrollo de las actividades laborales del trabajo en casa para los sectores públicos entre el trabajador y la administración pública.